Conocíamos a las 2:30 de la tarde. Vamos a ver qué opina de estos movimientos Darío García. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo has visto las subidas de hoy? Finalmente por encima del 2% en los principales parques de Europa. Pues creo que esta subida ha coincidido sobre todo en el plano temporal. Hay que tener en cuenta que el dato de inflación en Estados Unidos a las 2:30, que ha sido peor que lo esperado, pero aún así sigue siendo inferior al dato publicado en el mes anterior, ha generado una volatilidad muy grande que ha obligado a los mercados europeos y a estadounidenses, a reubicar la dirección hacia donde consideraban que podría ir el mercado. Mientras en Europa los mercados han ido en una dirección, los índices en Estados Unidos, que les queda todavía un largo recorrido hasta las 10 de la noche, todavía podrían generar muchísimas sorpresas. Pero lo cierto es que se han sumado varios factores, desde el impacto en el mercado de criptomonedas con el proyecto de Luna Terra, que prácticamente ha dejado de existir respecto a lo que es su capitalización bursátil en apenas 3 o 4 días, que ha arrastrado otras criptomonedas que han obligado a esta plataforma o a esta blockchain a vender su paquete de criptomonedas para intentar compensar lo que su stablecoin debería considerarse en el entorno de $1, un dólar Terra en este caso. No ha podido ser, y en este caso pues podríamos estar ante otro contexto de esquema Ponzi que todavía estaría por confirmar respecto al ámbito del administrativo de esta empresa, mientras en los mercados bursátiles hemos visto una reacción muy lógica con una apreciación de la divisa norteamericana y que sigue generando todavía pues escepticismo respecto a las subidas que hemos visto hoy. Darío, hoy mirábamos ese dato de IPC en Estados Unidos. Mañana vamos a tener el IPP, otro indicador, en este caso de los precios del productor, indicador que mide, por tanto, la evolución de precios que se perciben en el sector productivo. ¿Qué podríamos esperar respecto al indicador de mañana? ¿Aumentará todavía más la presión sobre la Reserva Federal? También estaremos pendientes, por supuesto, del otro indicador fetiche que sería el PCE, que ya lo conoceremos más adelante. Pero bueno, tenemos muchas referencias respecto a esa evolución de precios a lo largo de esta semana en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso el dato de mañana del precio de los productores o el nivel de inflación de los productores también se estima que respecto al dato publicado del mes de marzo sea mejor, es decir, tenga un nivel inferior al publicado hace un mes. De nuevo, la sorpresa sería que, al igual que ha pasado en la jornada de hoy, el dato, si bien pudiera seguir siendo inferior al del mes anterior, fuera peor al del estimado y que, por lo tanto, generara de nuevo unos niveles de volatilidad. No debemos de olvidar que el IPP suele actuar como un factor adelantado de lo que podría ser el IPC para el próximo mes en este caso, porque al fin y al cabo todo lo que vean incrementados en la cadena de valor o en la cadena de producción los productores, desde el origen, materias primas, agrícolas, ganado, productos semiterminados dentro de lo que es el ámbito industrial, donde también se ve afectado, pues al final acaba repercutiéndose en los consumidores y por lo tanto en el IPC, porque los productores han estado durante estos últimos 2 años prácticamente asumiendo los niveles de margen por el incremento de los precios, que al fin y al cabo hemos visto repercutir en estos últimos meses, sobre todo con mayor intensidad, que han hecho que veamos niveles de inflación no vistos según la economía en la que nos encontremos entre los últimos 30 o incluso los últimos 40 años. Darío, durante esta jornada estamos también muy pendientes de los movimientos en el sector cripto. Bueno, hoy y todos los días, pero es importante el descalabro que estamos viendo en las últimas jornadas, el Bitcoin por debajo de los $30.000, lo que se vivía ayer con Terra, con el stablecoin. ¿Qué perspectiva te da ahora mismo el sector de las cripto? Bueno, el sector de las cripto hay que recordar que tiene prácticamente 10 años de antigüedad, pero sobre todo en estos 2 últimos años ha sido el origen de entrada para muchos inversores noveles o prácticamente sin ningún tipo o ninguna experiencia. Para muchos de ellos, incluso su primer activo financiero negociado ha sido o bien el Bitcoin o cualquiera de las otras altcoins u otras criptomonedas o tokens que han generado mucho atractivo, o bien por la rentabilidad que puedan ofrecer anual, como por ejemplo era el caso de Terra, de un 20% simplemente por tener mantenida la criptomoneda en su cartera, algo que no veía cierta sostenibilidad, lógicamente, y que ha generado uno de los varios factores que ha hecho que veamos prácticamente a esta criptomoneda desfallecer, incluso con su propia stablecoin. Y bueno, pues estas perspectivas no son más que probablemente el anuncio o la consecuencia de algo anunciado durante estos últimos meses, sabiendo que los niveles de liquidez, los niveles de capitalización de estos mercados, que todavía se están utilizando como un mero
mero instrumento especulativo y no como un instrumento de valor, ni mucho menos de intercambio de compra de productos o bienes y servicios a través de Internet, que es el fondo o el fin último para el cual en principio se han creado. Y por lo tanto debemos ser muy escépticos, porque hay que recordar un dato: que aun habiendo caído el mercado de las criptomonedas prácticamente de media más de un 50% desde sus máximos históricos, aún así la capitalización completa del mercado de las criptomonedas es el doble de la valoración que tenía el mercado de las subprime, de las hipotecas basura, en la crisis del año 2008, para que nos hagamos una idea del tamaño y la dimensión que tiene este mercado y de las consecuencias económicas en términos reales que pudiera tener caídas adicionales de las que ya hemos visto hasta ahora. Darío, hoy en la sesión europea hemos visto finalmente un cierre con ganancias, en un día en el que además estábamos pendientes también de esas palabras de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ha abierto la puerta, o así al menos también lo estamos interpretando desde los medios de comunicación, a una posible primera subida de tipos de interés en julio, en un momento en el que está todavía la duda de si ha llegado o no ya ese pico de inflación. ¿Cómo estás viendo ahora mismo este entorno en general que se dibuja para el viejo continente, Darío? Bueno, pues si lo estamos viendo con preocupación en Estados Unidos, debemos pensar que Europa tiene un contexto geopolítico mucho más complejo. Hay que recordar que uno de los principales insumos que recibe la Unión Europea en general son los bienes energéticos para la producción de electricidad, ya sea el petróleo o el gas natural, y si hemos tenido un socio comercial al que ahora mismo le estamos haciendo un embargo y prácticamente estamos diciendo que vamos a dejar de depender prácticamente de comprar ni un solo barril o ni un solo contenedor de gas natural para buscar otros socios sustitutivos comerciales que sabemos que nos va a suponer un coste adicional. Y ya no solo eso, sino que como en la Reserva Federal están subiendo los tipos y van a reducir el balance, vamos a ver una divisa mucho más encarecida, mientras el Banco Central Europeo mucho más manso en su comportamiento. También es cierto que la política del Banco Central Europeo históricamente, o las medidas adoptadas, no son exactamente las mismas en cuanto a los objetivos que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal, y eso encarece también la balanza exterior para que la Unión Europea en su conjunto deba pagar más por lo mismo, pero no más por lo mismo, sino mucho más por lo mismo, y eso puede originar, entre otras cosas, que algunas casas de análisis incluso estén apuntando a que, por ejemplo, el tipo de cambio euro-dólar busque entornos de soporte en la paridad, y no estamos muy lejos de alcanzarlo. Estamos de hecho más cerca de la paridad que de los máximos más recientes de los últimos 12 meses. Pues nos quedamos con ese análisis. Darío García, como siempre, un placer. Que pases buena tarde. Igualmente, hasta la próxima. Gracias, Marta.